Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones reconociendo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor.
Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Vemos y oímos y hablamos o entendemos de un Cristo y no vemos al Cristo glorificado, o nos hemos quedado en alguna etapa de Cristo y eso hemos creído y avanzado cuando deberíamos ver más allá, porque hay más allá que nos falta entender. Por eso es importante ver cómo ves tú a Cristo, porque la manera que tú como lo ves a Cristo es como vas a empezar a manifestar, a creerlo y a entenderlo, porque lastimosamente muchos no vemos a Cristo como se debe ver. Algunos lo toman a Cristo como un amuleto, algo que viene, que va, pero no estamos tomando a Cristo como debería ser, porque Él es el Cristo glorificado, el que cree, el que murió, resucitó, y tenemos que empezar a manifestar a ese glorificado. Por eso es importante ver cómo lo vemos a Cristo, y tenemos una imagen mala de Cristo, ¿ya? Y ahí va la gente. Obviamente Cristo tuvo etapas, vamos a evaluar estas etapas, y a la medida que fueron estas etapas, esa medida también la iglesia ha creído en una de las etapas, y ahí se ha quedado ya estancado, y la idea es que vayamos avanzando para entender más y más de lo que Él quiere que hagamos nosotros. Y es por eso que terminamos que pareciera que estuviéramos jugando al evangelio, jugando al cristianismo, porque nos quedamos con un Cristo a medias y no llegamos a la plenitud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, dice el verso. Y es un tema de hablar de la plenitud, porque no nos hemos quedado con un pedacito de Cristo, con un alguito de Cristo, no hemos visto la plenitud de lo que Él es. Vámonos a Colosenses capítulo 1, por favor. Hemos cambiado sonido, así que pues estamos jugando con el sonido, cambiado de lugar algunas cosas, van a disculpar, entonces si sube y baja mi volumen de voz, estamos probando sonido. Los de internet también no se asusten, ¿ya? Colosenses capítulo 1, versos 15 al 23. Está hablando de Cristo y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Cristo. Cristo es la imagen de ese Dios invisible que sabemos que está en el trono, que creemos en Él, pero que es invisible. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces tú ves aquí un Dios pleno, tú ves aquí un Cristo con una plenitud total. Ves un Jesús que tiene todo fue creado por Él y para Él. Las cosas de arriba, de abajo, invisibles, no invisibles, de lo espiritual, de lo terrenal, todo fue creado. Sean principados, potestades, dominios, tronos, todo fue creado. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sin Cristo no existirían las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de todas las cosas. Él está por primero de todas las cosas. Y ahí vemos el primer punto. Muchas veces Él no está en primero. Ahí ya hemos corrompido el diseño de Cristo glorificado, al no ponerlo a Él primero. Ya hemos corrompido algunos puntos, y eso tenemos que empezar a quebrar en nuestras vidas. Verso 19, perdón. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud. Que dice: agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. A ratos me pregunto, ¿cómo escogieron que venga Jesús? Porque los tres son Dios, es una persona. Por el pecado se dividieron. Pero ¿cómo fue que Cristo decidió venir? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué no vino el Espíritu Santo y se hizo hombre? ¿Por qué no vino el Padre mismo y se hizo hombre? Obviamente ya no habría el verso: porque de tal manera amó Dios a su Hijo, que dio a su Hijo, amó a la tierra, que dio a su Hijo. Diría que se dio Él mismo. Uno pregunta: ¿por qué no vino el Padre? Que lo deja al Hijo en el trono. ¿No ve? Alguien tiene que cuidar el trono, que uno sí o sí alguien tiene que quedarse ahí. ¿Por qué no vino el Espíritu Santo?
Y luego venía Jesús como espíritu y venía espíritu. Los tres son uno, no es que sean diferentes. Pero algo tenía Cristo, que por eso dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Algo dijo el Padre, a Él vamos a ponerle toda la plenitud, lo creado, lo invisible, lo visible, todo, potestades, principales, trono, todo lo que hemos leído en ese verso, lo puso en Cristo. Verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hubo un pecado y eso tuvo que, la caída de Lucifer provocó que el Padre, el Hijo y el Espíritu se separen, no queda otra. Los tres se separaron, están. Pero ahí vio la plenitud para darle a Cristo, ¿con qué objetivo? Reconciliar todas las cosas. Reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con la gente, reconciliarnos nosotros con el Padre. Estamos. Porque por el pecado fuimos separados y apartados. ¿Mediante qué? La sangre en la cruz. Estamos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces no solo ha reconciliado lo creado, nos ha reconciliado a nosotros en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. Por eso vino como cuerpo, para presentarnos santos sin mancha. Porque si Él hubiera venido como espíritu, no sirve. Vino como cuerpo porque lo que pecó fue el cuerpo. Vino como alma porque lo que pecó fue alma. Luego mandó al espíritu porque el espíritu no fue corrompido. Eso está en Génesis 3. Tú lees bien Génesis 3, la corrupción llegó al cuerpo, al alma, no toca al espíritu. Lo que comes o lo que codicias, alma, cuerpo, estamos. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos. ¿Por qué murió? Para presentarnos santos y sin mancha. Verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación desde que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando tú estás firme en la fe, sin moverte, sin moveros de la esperanza del evangelio, creyendo lo que dice el evangelio, ahí vamos a recibir a este Cristo que tiene la plenitud. Pero tú te mueves un poquito y ya estamos fritos. Y ese es el gran problema. Este Cristo de plenitud es un Cristo glorificado, que está sentado a la diestra del Padre, y nosotros tenemos que ver si hemos visto en verdad a este Cristo glorificado o no. Por ejemplo, en Navidad, ¿a qué Cristo festejamos? En realidad atamos. Pero ¿a qué niño estamos glorificando? A Cristo niño. ¿No? Estamos adorando a un Cristo niño. Todo gira en torno al nacimiento de Jesús. ¿Y cuándo dice en la Biblia que tenemos que adorar su niñez? No dice. Yo creo que tenemos que adorar todo lo que Él es. No dice eso la Biblia. ¿Me dejo entender? Nosotros tenemos que adorar a Cristo su plenitud. Ni siquiera tenemos que adorar a Cristo del ministerio. Porque cuando ahorita vamos a ver hasta la palabra, cómo Él en su ministerio no era glorificado. Tenemos que adorar al Cristo glorificado, al que resucitó y ascendió. Estamos, es ahí donde estamos fallando. Para eso quiero que vayamos a ver las etapas de Jesús. Y vamos a dividirlo en 4 partes, las etapas de Cristo, de Jesucristo. Primera etapa, Cristo antes de la creación. ¿Quién era Cristo antes de la creación? Fácil. ¿Quién era? No, ni siquiera era el Hijo de Dios. Antes de la creación, antes de Génesis 1:2, en Génesis 1:1, ¿qué era Cristo? Era Dios. Él era Dios. ¿Qué dice Juan 1? En el principio era Dios. El verbo está hablando de Cristo. Él era Dios. Pues antes de la creación, Él era Dios. Simple. ¿Por qué? No se habían separado. No había padre, había uno que estaba en plenitud en todo. Cuando viene el diablo y cae, ahí recién vienen los días de la creación, todo eso. Ahí recién se divide. Eso lo hemos dicho desde el principio y lo hemos enseñado en varios de los cursos. Entonces, primero vemos a un Cristo que era Dios. Estamos. Antes de la creación, Él era Dios. Pasa el Antiguo Testamento y Cristo sigue siendo Dios. No baja a la tierra. ¿Cuándo baja a la tierra? Cuando es encarnado. Estamos. Cuando es encarnado recién viene a la tierra. Vámonos a Filipenses
capítulo 2, verso 6 al 8. Capítulo 2, verso 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, en el principio era Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró, yo soy Dios, yo no bajo. Obedeció a su papá, porque ahí ya se habían separado por el pecado. Estamos. Todos los años del Antiguo Testamento el Padre vino a hacer algo, a tratar que Israel transforme, que algo pase, y no lo logró. No él, la gente no tuvo fe. Adoraban a Dios un ratito, volvían a dioses falsos. Adoraban a Dios otro ratito, volvían a dioses falsos. Entonces necesitaba mandar a alguien. Estamos a Jesucristo. Ya ahí viene Jesucristo encarnado, que no se aferró a ser Dios y a decir, no, este pueblo no merece estar en el mundo, no. Él decidió venir. Y verso 8, y estando en la condición de hombre, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando dice se despojó a sí mismo, ¿de qué se despojó? De su deidad. Entonces el Jesús que vino a la tierra no era Dios. No era Dios, era un hombre. Se despojó. Y mira como hombre las maravillas que hizo. Porque te predicamos, yo predicaba, pero es que era Dios. Sí era Dios, pero este verso dice se despojó. La palabra original para despojar significa se vació, desocupó. O sea, toda su deidad, todo lo que le hacía Dios, lo vació, lo desocupó para ser hombre. Vuelvo a leer el verso. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué condición vino? ¿Como quién vino? Como hombre, no vino como Dios. Lo dejó eso arriba. Y despojando y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Cristo, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. Ahorita vamos a hablar de ese verso. Pero mira, el nombre que es sobre todo nombre no lo da hasta que Él muere en la cruz. ¿Ves el protocolo del verso? No dice, le dio un nombre y de ahí recién vino a ser a la humanidad. No, se despojó a sí mismo y fue obediente como hombre hasta la muerte de cruz. Y ahí lo exaltó, ahí está la gloria. Lo glorificó y le dio un nombre. Y ahí va un punto. Tiene un nombre, sobre todo nombre. Si yo sigo creyendo a Cristo encarnado, al humano, al que hizo las obras, milagros, y no al glorificado, me quedo con el que no tiene un nombre sobre todo nombre. ¿Me dejo entender? Ahorita vamos a profundizar en ese verso. Lo que quiero que hagas es esto: que se despojó, siendo Dios, dejó toda su deidad, se vació, lo desocupó y vino como hombre. Y trabajó como hombre, y actuó como hombre, como tú y yo, humanos comunes y corrientes. Así fue su ministerio, su trabajo aquí en la tierra. Siendo Dios se hizo hombre, dejó su divinidad para ser un humano que hace la obra de la redención. Eso no viene en el otro verso. Él vino a redimirnos, pero como hombre, no como Dios. Estamos. Todo lo que Él hizo en la tierra lo hizo como humano, no lo hizo como Dios. Solo vemos en un momento la gloria de Dios en Él, en la transfiguración. ¿Se acuerdan? Cuando sube al monte, la transfiguración, aparece Moisés, aparece Elías, su cuerpo brilla. Ahí está Pedro, Juan, quieren hacer una rama, no se rayan. Ahí es un momento donde Él recibe una gloria. Pero todo el resto lo hizo como hombre. Se despojó y lo hizo como hombre, como humano. Estamos. Entonces fue un niño como cualquier otro niño. ¿Hizo milagros de niño? La Biblia no lo menciona. Entonces no podemos decir que se hizo. La Biblia, ¿qué nos menciona de su niñez? ¿Quién se acuerda? Cuando va al templo, cuando va a cambiar de niño a hombre, la edad que nosotros le llamamos adolescente, cuando va al templo, ahí va, pero no hace ningún milagro, solo enseña. Obviamente sabía mucho, a pesar que dejó su divinidad, no dejó su conocimiento, era Dios. Se despojó de esa divinidad y vino como hombre, pero todo el conocimiento seguía en él y empezó a enseñar.
Pero mira que a pesar que enseñó, se sujetó. ¿Por qué? María y José lo pierden, estaban volviendo a la ciudad, se encuentran que no hay, vuelven, lo encuentran, y él no dije, no, ahora soy rabí, no me molesten. No, volvió, se sujetó. La Biblia no nos habla nada de su adolescencia, solo eso, que ha de estar sujeto a mamá y papá, porque hasta ahí aparece José, luego desaparece de escena, ¿no? Hasta ahí está Josecito, el biencito, todo. Luego dice que desapareció, y obviamente tuvieron varios hermanos, porque no solo tuvieron a Santiago, tuvieron más hijos. Estamos, José y María. Luego desaparece ahí José, y vemos entre su adolescencia y sus 30 años, nada. Literalmente, vemos nada. Uno preguntaría, ¿qué hizo? Lo primero que tenemos que suponer es que era judío. ¿Y qué hacía un judío? Si no había papá, el hijo mayor toma las riendas de la casa. Y el Antiguo Testamento hablaba del carpintero. Lo conocían como un carpintero en Galilea. Entonces, ¿qué se supone que hizo? Carpintería. El trabajo de su papá, la herencia de su papá. Entonces, entre su adolescencia y sus 30 años, no hizo milagros, no hay información de milagros. ¿Qué fue lo lógico como judío que él es? Para que no peque ni él ni su familia, lo lógico hizo es asumir la responsabilidad de toda la casa, de los hermanos, de la mamá, porque no había papá. Se fue, murió. ¿Qué hará pasado? Alguien nos ha dicho, murió. Tampoco dice la Biblia. No hay datos teológicos que diga eso, lo más seguro es que abandonó. ¿Me dejo entender? Entonces quedó ahí María, Jesús toma el control de la casa, y esos años ha sido un carpintero. ¿Con qué objetivo? Sustentar la familia, porque Dios es un Dios de familia, no dejaría a su familia, iría en contra de lo que es Dios. ¿Me dejo entender? Él es Padre. Entonces, durante esta etapa, la segunda etapa que le llamamos Cristo encarnado, básicamente vemos un hombre común, que sabía mucho porque enseñó, pero no hace milagros. Estoy hablando hasta sus 30 años, no hace milagros, no hace sanidades. No nos muestra eso la palabra, porque era un hombre que se sujetó a la ley. ¿Cuál ley? La de Moisés, porque él era judío. Ahí recién a sus 30 empieza a cambiar algo, y aparece la tercera etapa, el ministerio de Jesús. Estamos, la tercera etapa que lo vamos a llamar ministerio de Jesús, donde ahí empieza. ¿Cuál es su primer milagro? Las bodas de Canaán, el agua en vino lo transforma. Inmediatamente después de ese milagro, ¿qué hace? Se va donde Juan el Bautista y se bautiza. Cumple la ley, tanto la espiritual, porque ya el bautizo es una ley espiritual, como la natural, porque hablaba la ley de Moisés del bautismo. Y se bautiza. Y ahí empieza a predicar, y ahí empieza a sus discípulos a seguir, empieza a hacer milagros, señales, prodigios. Primer punto, lo hace como humano. Creo que por eso uno diría, con mucha autoridad nos diría él, mayores cosas que yo ustedes harán. Porque si el humano lo hizo, pues nos dice, ustedes humanos también pueden hacerlo. Y más porque yo estoy con ustedes, y más porque el Espíritu Santo está con ustedes. Yo no tenía el Espíritu. Eso nos puede decir Jesús con todo derecho. Mayores cosas que yo harán ustedes. Entonces ahí vemos en verdad un diseño de un Cristo, pero todavía no glorificado. Hizo milagros, hizo sanidades, enseñó parábolas, hubo enseñanza en su boca. El Sermón del Monte es una enseñanza poderosa, por eso era llamado el maestro de Galilea. Hizo muchos milagros, hizo muchas cosas. Muchas iglesias están en esa etapa. Mira, varias iglesias católicas se han quedado en Jesús nacido, el bebé, ¿no ve? Y adoran a un niño. Y se han quedado ahí, un niño que no hace milagros, un niño que no hace nada, porque no hace nada. Y cuando ven la realidad, ni siquiera adoran a Jesús, adoran a Tamuz, el hijo de Nimrod. ¿Me dejo entender? Peor todavía las cosas. Los que no saben de eso pasan el entrenamiento destruyendo a la reina del cielo, ahí van a entender más a fondo. Pero mucha gente se quedó en un Jesús en su ministerio, en un Jesús bajo su ministerio, donde Él empieza. Todos estamos en esa etapa. Un Jesús que hace milagros, hay iglesias que hacen milagros. Un Jesús que resucita, hay iglesias que resucitan. Un Jesús que enseña, hay iglesias que enseñan bien, pero se han quedado ahí. Ese es el punto que quiero que entiendan. Muchas iglesias avanzaron a este Jesús de Nazaret, pero no fueron a un Jesús glorificado. Se
quedaron estancados en un Jesús de Nazaret. Luego vino la etapa del martirio de Jesús, que es parte de su ministerio. No puedo crear una cuarta, quinta etapa todavía, porque es parte de su ministerio. Él fue martirizado como hombre. ¿Te podía haber hecho un milagro y algo sobrenatural? No lo hizo, tenía que sujetarse. Fue traicionado, fue martirizado, fue crucificado. Y esta es una antesala al Cristo glorificado. Yo no puedo ver a Cristo glorificado si no he pasado por Cristo crucificado. Aquí estamos. Todos aquí han debido pasar por Cristo crucificado. ¿Todos creen en su cruz? Amén. ¿Todos creen que Él murió y que Él resucitó? Todos hemos pasado por el Cristo crucificado, pero nos hemos quedado también ahí con ese Cristo crucificado. ¿Qué ves en las iglesias católicas? Cristo crucificado. Y es interesante, la reina, la mujer, con corona, con oro, vestimenta, y Cristo crucificado, corona de espinas, pobre. Mira el antidiseño. Y no estoy en contra de los hermanos católicos que nos están viendo, pero ¿qué puedo hacer? No, yo no lo hago así. Tú vas a la iglesia católica, la ves a la reina decir con oro, coronas, todo. La María, cuando ella no ha sido glorificada. Y ves a Cristo en la cruz, ni siquiera resucitado. Ahí se quedó la iglesia católica, en un Cristo crucificado y muerto. Nunca resucitó, nunca van a resucitar. Estamos. Nosotros hemos creído en su resurrección, amén, pero todavía ahí nos hemos quedado. ¿Cuántas veces te habla del ascenso, de lo que Él ha ascendido? ¿Cuántas prédicas hay del poder de lo que Él ha ascendido, de lo que Él está sentado en el trono? ¿Cuántas prédicas tenemos de ese estilo? ¿Te has dado cuenta? Casi ya no predicamos de eso. Lo mismo que te he hablado cuando hemos hablado de los ancianos, casi no hablamos de los ancianos, no predicamos del Cordero. El Cordero inmolado es con herida abierta, pero ya no está crucificado el Cordero, ya no está en el matadero, ya no está en el holocausto. El Cordero ya resucitó, está con herida abierta. Pero nos falta predicar de ese Cordero inmolado sentado en el trono, que es Jesucristo glorificado. Nos falta hablar de Él. Y nos hemos quedado en Jesucristo humano, y por eso no somos espirituales. Cristo murió en la cruz, resucitó de los muertos, derramó su sangre para que ahora tú seas un ser espiritual. Y no podemos llegar a ser seres espirituales porque todavía tenemos la mentalidad de carnales, porque todavía creemos solo en un Cristo humano, un Cristo no glorificado. Entonces no es un tema de idioma, es un tema de posición. Todavía sigues agarrando a la posición de un Cristo que está a punto de ir a la cruz, o que ya fue a la cruz, que acaba de resucitar. Pero hay más versos. Es bien interesante cómo dice la palabra de esto. Cuando Cristo asciende, recién es glorificado. Estamos. Y ahí entra la cuarta etapa del punto que quiero hablar. Cristo glorificado. El que asciende es el que subió para recibir la gloria que había dejado. Entra arriba y ahora reciba lo que se vació, se vuelve a llenar. Lo que se despojó lo vuelve a tomar, pero ahora con mayor autoridad venció al diablo en la cruz. El Cristo que volvió no es el mismo que salió. El Cristo que salió era una divinidad, era poderoso, pero no era vencedor. No lo había vencido al diablo todavía. Entonces viene a la tierra, muere en la cruz, vence la muerte, vence al diablo, y otra vez asciende y recibe la gloria. Y la misma divinidad que antes tuvo la tiene, pero ahora vencedora. Por eso nos dice que somos más que vencedores en Cristo. Porque no solo vamos a recibir la gloria de Dios algún día, sino que tenemos la victoria que Él hizo en la cruz. Más que vencedor. Estamos. Vámonos a Juan capítulo 20. Y es interesante ver este verso. Él resucita, y muchos nos hemos quedado en un Cristo resucitado, pero todavía no está glorificado. Eso lo muestra Juan capítulo 20, verso 15 al 17. Cuando Jesús, voy a verlo desde el 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Jesús había muerto, estaba resucitado. Se movió la piedra, estamos en esa etapa ya. María Magdalena vio, se movió la piedra. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mira, le pidió, no me toques porque sigo muerto, recién resucitado, no estoy glorificado. Por él pidió, no me toques. Y muchos nos hemos quedado así, él resucitó, pero todavía no está glorificado. Todavía no hemos tomado un Cristo glorificado en plenitud. Todavía no hemos agarrado eso para poder entrar en otra dimensión. Nos hemos quedado con un Cristo que resucitó, en cuerpo resucitó. Pero ¿qué nos dice? No me toques. Es que Dios a mí no me responde. Es que yo no veo un milagro. 20 años sigo orando y no me responde. Claro, porque tienes que tocar al glorificado, no al recién resucitado. Pues dice, no me toques, dame un ratito, no es momento de que me toques. Y si tú te vas a quedar en la posición de ese Jesús resucitado, nunca vas a poder tocarlo. Y tenemos un montón de iglesia que se ha quedado ahí esperando un toquecito de Dios, cuando Él te puede decir, no puedo tocarte porque todavía no he ido al Padre. Necesito glorificarme y ahí me vas a ir con todo. Vuelvo a decirlo, no es un tema de hablar, es un tema de posición. Mucha gente se ha quedado en una parte de la Biblia, ha creído eso y se ha estancado, no ha avanzado más. Todos hemos empezado en el principio. Antes de que vengamos a Cristo, ¿qué creías que era Cristo? Que era Dios. Vamos a salir del catolicismo. Levanten su mano. ¿Qué creían que era Dios antes de que vengas al Evangelio? Era Dios. El punto 1, era Dios. Lo veían un Dios que nació, festejan Navidad, uno que creció, uno que hizo estito, festejan todo Semana Santa, que murió. Hemos creído en un Dios encarnado, uno que hacía milagros y a ver si algún día me da milagro. Pero en esa época creía más en los milagros de la Virgen y del Santo tantos que en Cristo. ¿O no? Han bailado a la Virgencita, han ido a hacer la preste tanto, le han puesto velitas al tancito, al santo de no sé cuantito. ¿Por qué? Y no es echándoles la culpa a ustedes, no se les había revelado a un Cristo. Entonces, ¿cuál es el punto? Esa gente tenía una revelación de un Cristo que vino, pero el Cristo niño, el Cristo adolescente, el Cristo que recién iba a empezar, que hizo uno que otro milagro, pero no se me reveló a mí. Venimos a la iglesia, nos convertimos, Cristo entra en nuestra vida, creemos que Él murió y resucitó de nosotros, somos salvos, recibimos salvación y cambiamos, entramos a la iglesia evangélica. Pero todavía no hemos tenido una revelación del Jesucristo glorificado. Seguimos con la revelación ya no de la iglesia católica, porque teníamos ahí un Jesús niño, Jesús adolescente. Ahora vemos a un Cristo que hace milagros, que hace señales, que me responde. Yo lloré, yo reí, vi un milagro, me sané, un familiar se sané. ¿Tienes testimonio? ¿O alguien aquí no tiene testimonio? Para que ahora si pase algo ahora tenga testimonio. Porque tiene que haber testimonio. Pero no es ahí todo. Se han quedado en eso, en un Cristo que da milagros. La gente, la multitud siguiéndole al Cristo, que hay que tocarle el mantito para que me dé un milagro, hay que gritarle Jesús, hijo de David, para que venga el milagro. Entonces para que me escupa algún rato Jesucristo, para que venga el milagro. Ahí nos hemos quedado, como Israel. Pero no hemos entrado en un Cristo glorificado. Eso es lo que quiero que entiendas. ¿Por qué? Cuando vas y oras, ¿cómo estás orando? ¿Qué posición estás tomando? Y no estoy diciendo que lo has hecho mal, lo que quiero es que veas a otro nivel. Todos tenemos que pasar por esa cruz. Todos hemos pasado por esa cruz. Un día hemos reconocido que Él murió y resucitó. Algunos han llorado a moco tendido, no han aguantado más. Otros ni han llorado, pero lo han sentido. Otros ni han llorado ni han sentido, pero creen. Y amén. ¿Ya? Es personal eso, no vamos a decir que lloró mucho, lloró poco, es muy salvo, es menos salvo. No hay eso. La salvación es sí o no, punto. No hay un más o menos. Es personal. Pero todos los que han creído han tenido que pasar por la cruz algún rato. Muchos se han quedado en la cruz y siguen llorando. Es que por mi culpa, y por mi culpa, y por mi culpa. Se quedaron ahí, en la cruz. Y siguen mirando a la cruz, por mi culpa, por mi culpa. Ya, se quedaron ahí. Otros han dado un pasito más, ya resucitó. Pero no lo puedo tocar. No me toques, te va a decir el Señor. Todavía no he ido al Padre. Avancemos en la historia y avancemos en tu vida para que ahora sí me toques. ¿Me dejo entender? Eso es como un poco un freno que nos ha venido. Cuando Cristo asciende, y por eso el verso dice, no he subido al Padre. Verso 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Ya, ¿qué le está diciendo? Voy a subir, ve donde yo, mientras yo estoy subiendo, a mi Padre que es tu Padre, a mi Dios que es tu Dios. No está yendo a otro Padre, está aclarando dónde está yendo, donde ellos han creído. Estamos. Fue entonces María y les reveló y todo el resto del verso.
Ahí sube Dios, Jesús, perdón, sube, recibe la gloria de Dios y se aparece en medio de los discípulos. ¿No ven? ¿Se acuerdan que ellos estaban cuestionándose? María, ¿estará loca? ¿No estará loca? ¿Se la tomó? ¿No estará? ¿Qué la pasó? ¿Estará vivo? ¿No estará vivo? ¿No está el cuerpo? Ahora que de ti, Marín, de W, ¿qué hacemos? Están ahí discutiendo y aparece en medio Jesús, pero ahora sí tocado, porque había uno que no creía, no más. ¿Y qué le dice él? Tócame. Qué interesante, a María no le dejan, y a Tomás le dice, ¿qué pasó en esos segundos, minutos, horas? ¿Cuánto tiempo? No creo que han pasado días, yo creo que han pasado minutos o horas en que Jesús le dice, no me toques, y ahora les dice, tóquenme. Subió y recibió la gloria. Estamos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, como dice el verso. Y allá lo tocan, allá está con él, comparte 40 días con sus, antes de ascender, y cuando asciende recibe por completo toda su plenitud. ¿Me dejo entender? ¿Qué hará pasar los 40 días? No dice la Biblia, ¿cuántos quisiéramos que diga? ¿Qué exactamente les enseñó? ¿Qué exactamente habló con tal de que los dejó a un grupo que esperó el Pentecostés? Fieles lo esperaron, recibieron idiomas, recibieron la gloria de Dios, predicó Pedro, 3.500 veces se convirtieron. Algo pasó diferente. ¿Me dejo entender? Pero es que hubo una plenitud. Solo Cristo glorificado es el completo. Antes de eso es solo una parte de Él. Por eso cuando predicábamos tantas veces lo apostólico y lo profético, y cuando enseñamos el entrenamiento apostólico y profético, les decimos que lo apostólico y lo profético, según Efesios 2, es quien revela la plenitud de Cristo. Y me acuerdo que yo siempre hago en ese tema, rapidito, vámonos a Efesios 2, capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas nos muestran el fundamento, la plenitud, a un Cristo glorificado. Antes de eso conocíamos un Cristito. El pastor nos enseña un Cristito, una parte de Cristo, no su plenitud. El maestro, el evangelista nos muestra una parte de Cristo, no su plenitud, porque no es el llamado de ellos mostrarnos, no porque no quieran, no pueden. Solo lo apostólico y lo profético revela la plenitud de Cristo, el fundamento, y ese fundamento es Cristo glorificado. ¿Me dejo entender? Donde ahí, que dice el verso 19, edificaos, morada de Dios en el Espíritu, el resto del verso. Estamos. Entonces solamente cuando viene lo apostólico y lo profético se revela a un Cristo glorificado, de la plenitud. Pero a pesar de eso, muchos apóstoles y profetas se han quedado solo con un pedacito de Cristo. No han ido más allá. Un Cristo poderoso porque hace milagros, hace señales. Un Cristo que resucita, sana enfermos, limpia leprosos, libera endemoniados. Es poderoso, pero no es su plenitud. ¿Te has puesto a pensar? No es todo. Es lo que le gusta a la gente, ¿no? Se sanó, se ha liberado el demonio. Le gusta ver ahí asustarse con las manifestaciones demoníacas, vómitos por aquí, por allá, ver a un demonio salir. Gusta. Aunque uno diga, no, a mí no me gusta. Sí te gusta, si no, no iría a saber esas cosas, no preguntaría sobre el tema. ¿Por qué no? Pero no es todo eso Cristo, hay más. Hemos visto un Cristo que vino por la persona, pero tenemos que ver al Cristo que vino por las naciones. Ese es el Cristo glorificado. Estamos, que va más allá. Un punto a entender: Cristo glorificado no tiene trono. Perdón, Cristo humano, Cristo reencarnado no tiene trono. ¿Cuál fue el trono de Cristo en la tierra? No tuvo trono. El burrito no era trono. Entró en burrito. Lo agradaron ahí, pero no era un trono, era un burro. Cuando predicó, ¿dónde predicó? En la barca. La barca no era un trono, era una barca. Subió al monte, un lugar alto, pero no había trono, estaba sobre una roca y ahí predicó el sermón del monte. ¿Tú te das cuenta? No tuvo un trono, no le dieron un trono, ni tampoco vino a buscar un trono. Y vamos a ver un poquito la misericordia más allá que simplemente algo bonito para nuestras vidas. Cometiste un error. La paga del pecado es muerte. Hay consecuencia de tu error. ¿Tú crees que Dios no es misericordioso para esto, hasta eso quitarlo? Fue tu error. ¿Te has arrepentido? Sí. Lo único que necesitas es arrepentimiento. Pero ¿tú crees que Él quiere que después de eso recibas castigo? Si no quitó la consecuencia de tu pecado, es porque por ahí no estabas del todo arrepentido. Y tiene que dejarlo porque de verdad te arrepientas.
Pero yo creo en un Dios que tiene tanto amor por nosotros y es tan misericordioso que hasta eso puede quitarlo. Hasta eso puede quitarlo. Pero eso, ¿cuándo lo va a quitar? Cuando me acerque al trono. Pero como me he quedado con el burrito y he alabado al Señor, he saltado con mis ramitas diciendo aleluya, no está mal. Pero te estoy diciendo, vamos un paso más allá. Te has quedado en el burro, te has quedado en la cruz, te has quedado en el monte, te has quedado en las calles, has tocado su manto, has visto sanidades, milagros, pero no has entrado al trono. Y Él no vino para que te quedes en la tierra, detrás del burrito, detrás de tocar un mantito. No vino. Y yo pregunto, ¿dónde están todos esos? ¿Dónde está la mujer que recibió el flujo de sangre? Nunca más aparece en la Biblia. Yo me haría discípulo, ¿o no? Tremendo milagro, yo lo sigo donde sea y que se sepan quién soy. No cuenta. El hombre que gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Dónde está? Por ahí quizás era uno de los 72 que a veces cuenta. No tenemos certeza. Pero yo después de ese milagro no me callo, lo hago, lo hablo, lo digo. Mira la iglesia católica, bueno, la iglesia de esa época, que la única que era la católica, documentación de la única persona que tiene documentación es de, se me olvidó el nombre, el que cuando Jesús estaba haciendo, cuando fue arrestado y antes de ir a la cruz, Barrabás fue el hombre con el que tenían que escoger a un preso o a Jesús, y el pueblo escogió al preso, Barrabás. Hay historia, hasta una película se ha hecho. De eso sí cuenta, como hasta él después de un tiempo, que está allá en la cárcel, porque vuelve a matar, vuelve a entrar a la cárcel según esa película, que está basado en la historia católica, vuelve a entrar a la cárcel y ahí se da cuenta de que Cristo murió en vez de él, y conoce a Cristo. Y cuando es libre empieza a predicar de Cristo, pero tan tergiversado cuenta esta película. Es porque, a ver, es medio antigüita la de Barrabás, pero es chistosa, porque al final cuenta que se encuentra con Lázaro, va y lo busca a Lázaro que le cuente más de este Jesús, y él habla del fuego de Dios. Y cuando un día llega, ve a los discípulos que gritaban fuego, fuego, y él empieza a incendiar las casas con fuego de verdad, y muere un montón de gente creyendo que ese era el fuego de Dios. Ya por lo menos hizo algo, ya, algo. No sé si se le contará en el reino o no, pero algo hizo. Si fue verdad esa historia. ¿Nosotros qué hemos hecho? Por lo menos algo de la historia de él se sabe. ¿Dónde está la mujer del flujo de sangre? ¿Dónde están esa tanta gente que se ha sanado, que gritaron, que hicieron, a que le escupieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está toda esa gente? Es una buena pregunta. Se quedaron, y yo veo que la iglesia se quedó ahí. Recibí mi milagro y estoy feliz. Ahora hago milagros a otros, pero estoy feliz. Pero no me acerco al trono de gracia. No voy un poco más allá. No entro con el Cristo glorificado, que Él sí está en el trono. Y Él me dice, confiadamente puedes entrar. Este capítulo de Hebreos no le está hablando solamente a cualquier cristiano. Le está hablando a cristianos judíos que sí eran radicales, a mesiánicos. Es el libro de Hebreos. Confiadamente acerquémonos al trono de la gracia. ¿Para qué? Alcanzar misericordia. Y me gusta la segunda parte, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo pides socorro? Cuando tienes un problema. Hay varios versos en la palabra que no es el tema de hablar del trono. Algún día vamos a hacer una prédica del trono, pero el trono, por ejemplo, es el lugar de juicio, donde cuando tú tienes un problema te acercas al trono, y hay verso de la palabra que dice que te acercas ante el juez y él lo hace a tu favor, y obtendrás tu oportuno socorro. Entonces voy al trono y decirle, tengo este problema, me están haciendo este juicio, tengo esta crisis, no me devuelven la plata, Señor, devuélvele, convéncele, no, ven al trono. Nos hemos quedado en un Jesús de que, que si hay dinero, nos hemos quedado con un Judas, que sí tengo algo de dinero, pero quiero un poquito más, y de dónde sacamos plata, y no sacamos plata. Cuando deberíamos ir al trono, y que Dios ahí haga el milagro, que Dios ahí se mueva. ¿Para qué? Para mi socorro. Y el socorro de Dios es oportuno, en el momento exacto llega. Decía Cochabamba el domingo que predicaba, somos a veces tan humanos que estamos ahí detrás de la multitud, detrás de Cristo para querer tocar, y no nos acercamos al trono de Dios para recibir el milagro. Pero Dios es un trono, y su trono es oportuno. Y yo les decía, tienes una deuda, tienes que pagar 8:30 el banco. Dios te hace el milagro 8:29. Y tú preguntas, no, pero que me lo dé un día antes. Te lo vas a gastar.
Y Dios te conoce, te lo vas a gastar. Pero te hago el milagro, 8.29, para que 30 pagues. Así no se perdió el milagro. Porque ese es Dios. Cuando tú te das al trono de gracia, es oportuno, a la hora exacta. Te lo da una semana antes, no llega. ¿No? Te lo gastaste, te lo comiste, aprovechaste. No, y si me compras Tito, luego repongo. No, tienes que pagar. Entonces tienes una deuda, Dios te va a dar el milagro. Es a la hora oportuna, ese rato. Pero como somos tan acelerados, ya ni dejamos que Dios haga el milagro. Porque Dios lo hace en la hora oportuna. Porque ahí es cuando has visto un Cristo en plenitud. Te has acercado a un Cristo glorificado, a su trono. No te has quedado aquí como que jalando el manto de Jesús, no sé. ¿Y qué más le han hecho a Jesús? Me gustaba una prédica que escuchaba hace unos días atrás, de que si uno le jala el manto, otro debe pellizcar, nadie le jala el cabello, todo. En esa multitud todo pasa. Nadie meter mano, todo debe pasar. Pero recibieron su milagro. Pero se quedaron ahí. Y entonces se quedaron ahí. No nos cuenta ahí un rato un milagro de Juan. ¿Qué milagro recibió Juan? Sabemos del milagro de Pedro, pero ni siquiera Pedro, a la suegra de Pedro. No a Pedro. ¿Me dejo entender? Pero ellos sí quedaron hasta el final. Te lo cuento todo esto para que vayas entendiendo un poquito más allá de que hemos hecho cosas y no está mal. Lo que quiero hacerte entender no es que hacerte poner mal de que, qué pasa hemos hecho. Esta posición que has tenido de un Cristo en su ministerio, haciendo milagros, señales, prodigios, un Cristo resucitando, no está mal. Pero hay más. No se quedó ahí. Él murió y resucitó y ascendió. No se quedó ahí en la tierra resucitado para que le digamos, no me toques, y nunca tocarlo. ¿Qué lo hubiéramos hecho? Le hemos puesto una cosita de cristal y velitas alrededor, no podemos tocarlo. Y eso hacemos indirectamente. Él ascendió. ¿Para qué? Para ir pues al trono y ahora tengas acceso al trono, porque el trono está allá arriba, no está aquí abajo. Si el trono estuviera aquí abajo, él no hubiera ascendido, se hubiera quedado aquí abajo. La idea es que tú te acerques al trono, por eso él va a ir donde está el trono para abrirte el camino. Por medio de él entramos al trono. Y en el trono hay mucho más que solo un milagro, y no es que está mal el milagro de la sanidad, pero tenemos que ir más allá. Eso es lo que yo quiero que agarres, de ir más allá que simplemente sanar a un enfermo. Hay mucho enfermo y lo necesita, pero cuando estoy en el trono, ya las sanidades empiezan en masa. No un hito en un hito, que reprendiendo. ¿Cuánto nos cuesta sanar? ¿Qué preguntamos? ¿Quién ha pecado? Él o sus padres. Ahí está Pedro, ¿no ve? Y Jesús, nadie, estamos en el trono. Es para darle gloria a Dios. Aquí no hay que ver si tiene iniquidad. Y nosotros preguntamos, hasta ministramos nosotros de eso. Y no es que está mal. Quiero que vayamos un poco más allá. Que ahora agarremos al pecador, agarremos al lleno de iniquidades, a este enfermo, a este deprimido, y ya vamos al trono. A ver si en el trono te aguanta la depresión. A ver si en el trono la enfermedad sigue. A ver si en el trono por si acaso se le ocurre la mínima tontera. No, en el trono es el trono. La gloria es la gloria. Y todo el resto se va huyendo. Punto. ¿Me dejo entender? Entonces llegamos a un punto donde ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pregunta, ¿qué Cristo está viviendo en ti? De muchos está viviendo el Cristo niño. De muchos está viviendo el Cristo que está ahí con los maestros enseñando, tremendo sabio. ¿Cuántos pastores son ese Cristo? Ese Cristo vive en ellos, enseñan hermoso, y él se queda. En otros está viviendo un Cristo con ministerio, que sana, resucita, hay aquí multitudes le siguen. Pregunta, ¿ese es el diseño final que Dios quiere para ti? No. Porque ese fuera el diseño final, Jesús hubiera quedado ahí. Nunca hubiera ido a la cruz, nunca hubiera resucitado, nunca hubiera ascendido, se hubiera quedado ahí. Y ahí como Dios hubiera quedado hasta el día de hoy, siguiendo haciendo milagros, siguiendo haciendo lo mismo. ¿Me dejo entender? Pero no, aún una parte después. Murió, resucitó y ascendió. ¿Para qué? Acercarnos al trono. El fin del evangelio no es sanar enfermos. El fin del evangelio no es liberar endemoniados. El fin del evangelio no es eso. El fin del evangelio es que entremos a la tierra prometida y estemos a la diestra del Padre en el trono. Al ir a eso, rescatamos los más que podamos. Al ir a eso, sanamos a los más que podamos. Al ir a eso, resucitamos si es que podemos. Pero ese no es nuestro final. Nuestro final es estar ahí con el glorificado. Por eso te hablo, es un tema de posición. No es un tema de cómo lo hables. Es un tema de en qué posición tú estás. Mateo 16.
La misma pregunta que Jesús le hace a Pedro, te la quiero hacer a vos. Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, no a la gente, no a la multitud, a sus discípulos, que voy a asumir que eres discípulo, ¿ya? Voy a creer que eres discípulo, porque si no, no te puedo preguntar, a los discípulos. Y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno le dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, no sé por qué le dijeron Jeremías, pero bueno, y algunos los de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? Y aquí te pregunto a vos, ¿y tú? Para ti, dile de lado, esto es para vos. Codealo. ¿Y tú? ¿Quién decís que soy yo? Si yo te pregunto, ¿quién es Cristo para ti? No voy a hacer uno por uno, vamos a tardar. Respóndete ahí, porque ahí estás en esa posición. Mi sanador. Entonces solo vas a tener un sanador. Cristo es mi proveedor. Solo va a ser mi proveedor. Y no está mal, pero no es todo lo que Él es. Él es más. Pero tú dices, Él es mi Cristo glorificado. Ahí estoy tomando la plenitud. Que incluye sanidad, milagro, señal. Que incluye provisión. Que incluye mi resurrección. Incluye todo. Él es mi glorificador. Él es mi Jesucristo glorificado. Respondiendo Simón Pedro, ¿qué le dice? Tú eres el Cristo. Esa palabrita Cristo ya está resumiendo un Jesucristo glorificado, el Hijo del Dios viviente. No le dice el Hijo de los dioses sanadores, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le da tremenda bendición, ¿quién no quisiera tener esa bendición? Amén. Todos queremos esa bendición. Serás puerta, te edificaré, serás, y a ti te daré las llaves, serás una llave. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tremenda revelación. Entonces, cuando tú lees Hechos, vámonos a Hechos 3, uno se pregunta, ¿qué le pasó a Pedro? Hechos capítulo 3, versos 13 en adelante. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Qué dijo? Lo había glorificado. Mira, tenía entendimiento que había un Cristo glorificado. Mas vosotros negaste al santo, al justo, y pediste que sosdiese el homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros también somos testigos, y por la fe en su nombre, en vosotros seréis y conoceréis lo que ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia no lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así como lo había antes anunciado por boca de sus santos profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos frescos de refrigerio, y el viaje de Jesucristo fue antes anunciado. Aquí, ¿qué está hablando? Está hablando de lo que pasó, cómo resucitó, cómo volvió. Vámonos atrás. Capítulo 3, seguimos en capítulo 3, versos 4 en adelante. Voy a leer desde el verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosnas. Pedro, con Juan, fijando a él los ojos, dijo, míranos. Entonces él se detuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y dónde está el glorificado? ¿Dónde está? Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Lo entendía, da un discurso tiempo después. Él subió y fue glorificado. Pero el momento de manifestarlo, ¿a quién manifiesta? A Jesús de Nazaret, encarnado.
no al Cristo glorificado. Se dio el milagro, se dio, no está mal. Toda la vida lo hemos hecho así, hemos sanado enfermos, hemos visto la mano de Dios, pero no hemos entrado al trono, no hemos ido un pasito más allá. Creo que por eso se ve la diferencia entre Pedro y Pablo. Y no es que queramos hacer una comparación, pero ¿cuántas cartas escribió Pedro? ¿Cuántas escribió Pablo? ¿Cómo eran las cartas de Pedro? Pastorales. Tú lees 1 Pedro, apacentáis la gracia de Dios. Tú ves una carta de Pablo, los principados, potestades, gobernadores. ¿Cuándo habla así Pedro? La revelación fue diferente. La manifestación de esa persona fue diferente. Y no es que quiero menospreciar a Pedro. Lo que quiero decir es que en verdad él no lo valoró. Él siguió con el Cristo crucificado, con el Cristo que estaba ahí, resucitó, pero no el glorificado. Creo que por eso Dios decidió escogerse a otro, porque ¿cómo se manifestó ante Pablo? ¿Lo encontró pescando, como a Pedro? ¿Cómo lo encontró a Pablo? Y vio una luz, le dejó ciego, era Cristo, glorificado. Toda su gloria se manifestó ante Pablo, y tiene un encuentro con un Jesucristo glorificado. Y ese es el punto. Hemos tenido encuentros con un Jesucristo humano, un Jesucristo en la cruz, uno resucitado, que no está mal, pero no hemos tenido encuentro con el Jesucristo glorificado para que ahora prediquemos como Pablo predicó y tengamos esa actitud y esa pasión verdadera. No tenemos una revelación clara de Cristo, y eso nos está costando milagros, nos está costando salvación, hasta nos está costando la vida de algunos. Y cuando tú lees Apocalipsis 3, 4, 5, ¿qué está mostrando? A un Cristo glorificado. No ves a un hombre, es más, solo es rostro de hombre, rostro de león, rostro de águila, rostro de buey. ¿A quién se ve? Al Cordero, sentado en el trono. Él es digno de abrir el sello. ¿Me dejo entender? Entonces nos falta una revelación de Cristo glorificado que va a transformar todo lo que nosotros somos y nos va a llevar a nuevas cosas. Mientras sigamos con este Cristo va a pasar cosas, pero no nos vamos a acercar a la plenitud. ¿Y cuántos aquí quieren la plenitud? Amén. 4 cosas, hay muchas, quiero darte esta noche 4 cosas que nos da el Cristo glorificado. Puede haber muchas más, pero quiero darte 4 para terminar esta palabra. Primero, el Cristo glorificado tiene trono, lo que te había dicho. Cuando tú te quedas en la otra posición de Cristo, es sin trono. Y en el trono está el gobierno. Por eso podemos gobernar. Por eso no podemos manifestar más allá que una mirada, una sanidad. Y a veces reclamamos: Señor, pero tú me has sanado, ahora haz esto. ¿Qué te va a decir Dios? Pero acércate más. Pero ven al trono, en el trono está todo. Pero como te has quedado con el Cristo que solo sana, con el Cristo que solo hace esto, con eso nomás te estás quedando. Cuando ves acercarte al Cristo glorificado, que en su trono hay mucho más. Y vuelvo a aclararlo, no es que lo otro esté mal, solo que no es su plenitud. Tenemos que ir al todo. Y si Dios nos ha estado revelando recién en esta etapa, ¿por qué no me lo ha revelado hace tiempo atrás? Es porque ahora vas a tener esta revelación de este Cristo. Entonces, primero, el Cristo glorificado tiene trono. Los tronos son lugar de gobierno. Quieres gobierno, quieres algo más allá, que tu intercesión por tu nación, por eso sea más efectiva, tienes que tener a Cristo glorificado, un encuentro con Él y venir al trono. Segundo, el Cristo glorificado tiene un nombre sobre todo nombre. Volvamos a Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hemos parado reprendiendo, y no está mal, pero su nombre es sobre todo nombre, y todo tiene un nombre. ¿Qué nombre tiene tu enfermedad? Tengo cáncer. Voy a decir cualquier nombre. ¿Sabes cáncer? Tú te tienes que sujetar a un nombre más grande que el tuyo: Jesucristo. Porque toda rodilla de cáncer te doblas ante Jesucristo. Me duele esto, no sé qué tengo, igual oro. No tiene nombre. Pues ¿cómo me va a manifestar el nombre que es sobre todo nombre si no sabes qué tienes?
Por lo menos si supieras qué tienes, sabemos cómo orar. ¿Cuántas veces yo les he dicho eso? Por eso anda al médico y aunque no tomes la pastilla ya porque quieres ser más espiritual, por lo menos sabemos el nombre de la cosa que tienes, para que el nombre que está sobre ese nombre lo bote. ¿Cómo voy a manifestar a un Cristo glorificado? Que su nombre es mayor si no es el nombre de la cosa. ¿Me dejo entender? El nombre es importante, te da identidad. Por eso su nombre está sobre esos otros nombres. Cuando nos hacen pedido de oración, ore por mi marido, ¿qué hacemos marido? No, es que no quiero decirlo. Ok, entonces vamos a tener que orar como un Cristo encarnizado. Vamos a tener que orar así como jalándole el manto, que nos escupa alguito. No sé, algo tiene que pasar. Porque te has puesto a pensar, cuando yo escribía esto y el Señor me hablaba más a fondo de esto, en serio, ¿cuántas cosas han hecho la gente para hacer su milagro? Han abierto el techo y hasta yo he predicado y no está mal. A veces tenemos que romper un techo para recibir el milagro. Pero es que todavía no estamos con un nombre que es sobre todo nombre. Cuando yo me puedo acercar al trono, no tengo que romper ningún techo y ahí voy a recibir todo. Pero mientras no tenga la posición de estar delante de Jesucristo glorificado, voy a tener que romper techos, empujar multitudes, jalar mantitos, que me escupan algo, que algún día me dé la palabra, que algún día se acuerden alguien de mí, o alguien me lo ore. Porque así era Israel. Esperamos que Jesús algún día se lo haga. Algún día el apóstol me tocará, algún día pues el profeta me profetizará, algún día pues me llamarán de líder. Cuando yo voy al trono, ya soy todo eso. Ya me toca el Señor, ya me ministra, ya me libera, ya me sana, ya me da ovejas, ya estoy de liderazgo, ya estoy. Me dejo entender. Pero ¿conoces el nombre? Entonces cuando ores, ya no ores en el nombre de Jesús, reprendo todo cáncer. No. Yo me acerco ante Jesucristo glorificado y le hablo a este cáncer y le pongo un nombre más grande que es el de Jesucristo. Así que todo cáncer dobla la rodilla y se va. Porque hay un nombre más grande sobre esta vida. Punto. ¿Me dejo entender? Es más autoridad, es gobierno, estoy en el trono, estoy hablando algo diferente. Punto 3. Me gusta esto. El Cristo glorificado tiene esposa. Jesucristo no tenía en la tierra nada. Tenía una mamá que estaba detrás de él, que le tiene que decir, mujer, ¿hasta cuándo? Ni siquiera empezó mi ministerio, tú ya me estás mandando a cambiar el agua del vino. Mi familia y mi bebida es hacer las cosas de Dios. La negó. Y no estoy en contra de las madres, te amo mi mamá, aquí está mi mamá, pero no es el diseño, es parte. Tenemos todos que pasar bajo una mamá. Pero Cristo glorificado tiene esposa. El maestro no vino a buscar a su esposa, el maestro vino a enseñar. Cristo glorificado vino por su esposa. Estamos. El Cristo glorificado ya tiene esposa, ya se desposó con ella. No se consumió el matrimonio. Para eso es la segunda venida, para consumar el matrimonio. Pero ya se casó en la muerte y en la resurrección de Cristo. Ya se casó, ahí pagó el precio. ¿Y qué hizo en este tiempo? Dejó a su esposa para que gobierne la tierra hasta que él vuelva. ¿Quién es la esposa? Mírala de al lado. Aunque sea hombre, mírala de al lado. Porque es la esposa de Cristo. Somos la esposa de Cristo. Cuando yo veo a Cristo glorificado, por fin entro en mi posición real. Soy la esposa y me dejó para gobernar esta tierra hasta que Él vuelva. Yo le entrego una tierra buena. ¿Me dejo entender? Pero cuando yo estoy en otra posición y no con un Cristo glorificado, sigo siendo la novia. ¿Y si me engaña el Señor? Ahí estamos, ¿no? Esa es nuestra oración. ¿Será que Dios me quiere escuchar? Le está diciendo, está con otra. Tú estarás con otro, pero Él no está con otro. Él es fiel y verdadero, y Él es justo y aguardado por su esposa. Pero aquí al decirle, es que Dios a mí no me sana, es que, ¿será que Dios me quiere esto? Estás diciendo, está con otra. La sana a ella, a mí no. Su amante debe ser de Cristo. Mira qué tremenda barbaridad hablamos indirectamente con la falta de fe que tenemos. Pero cuando yo veo a Cristo glorificado, sé quién soy. La esposa sabe quién es su casa, sabe cuál es su gobierno. La novia no. La novia anda detrás de que algún día me dé el anillo. Y de que algún día me digan, ¿quieres casarte conmigo? ¡Ay, por fin! ¡Ya era hora! O no, esa es la novia que está detrás del compromiso. Algún día me mirará, no me mirará, no me toma en serio, rechazadita la por. Así está la iglesia, porque no hemos visto un Cristo glorificado. Cuando yo veo un Cristo glorificado, veo el anillo y veo, tengo pacto. Él va a volver, punto. Y por mí, listo. No vuelve
por nadie más. Esa actitud debemos tener. Entonces, enfermedad, ni te atrevas a tocar, que mi marido te va a reventar. Ay, que te encuentre, te va a reventar. Pobreza, enfermedad, ay, que te encuentre mi marido, te va a reventar, es que andate rápido. Porque cualquier rato sabe el día a la hora que viene. Estamos, me dejo en actitud, posición. ¿Quién eres tú? Pero si sigues así como la novia, no le dicen a la novia, mira, te va a reventar. Si me espero que venga y que te reviente. Pero si no viene, bueno, Dios va a tener que reventarte. Y estás agarrándote a trapos con el diablo, cuando el diablo debería salir huyendo por 7 caminos, porque está aquí el esposo. ¿Me dejo entender? Cuando estás en el trono, el diablo no tiene derecho a estar en el trono. ¿Cuándo fue la última vez que el diablo entró, o la única vez que el diablo fue al trono? Cuando fue llamado, cuando fue con Job. No fue porque él quiso. ¿Te ubicas? El verso dice, y llamando a todos sus ángeles creados, dice el verso original, y él tuvo que aparecerse. Obviamente le echó cizañas a Job, quiso hacer, pero hasta Dios permitió eso porque sabía quién era Job, sabía quién era su esposa. ¿Me dejo entender? Pero él no puede acercarse al trono porque moriría. Pero nosotros sí, con la sangre de Cristo podemos entrar al trono. Cuando veo a un Jesucristo glorificado y no me quedo simplemente con el otro. No está mal, vuelvo a decirlo, y lo voy a decir cada rato para que no me revienten por internet los pastores, pero es que tenemos que ir más allá. Cuarta cosa, habíamos dicho primero, el Cristo glorificado tiene trono, el Cristo glorificado tiene nombre sobre todo nombre, y hemos leído, te voy a volver a leer Filipenses, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí es hombre. Se humilló, murió hasta la muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Ahí lo está glorificando. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre todas rodillas se doblen. Ahí ya vemos a un Cristo glorificado. Entramos a otra etapa, ¿me dejo entender? Nosotros nos hemos quedado en uno que venció la muerte, pero Él subió y se fue glorificado, y ahí está, se le dio un nombre sobre todo nombre. Tercer punto, el Cristo glorificado tiene esposa. Eso hemos dicho. Cuarto, el Cristo glorificado dijo, hecho está, consumado es. Él es el verbo completo, no es un verbo a medias. ¿Has leído bien lo que dice? Cuando Él muere, Él entregó su espíritu. No lo mataron, ¿te das cuenta? Eso es glorioso. Cuando tú lees bien la crucifixión, y suspirando, entregó su espíritu, dice el verso. No es de que lo mataron hasta que su espíritu se vaya. No, Él podía haber muerto antes, podía haber muerto después. Ni la muerte pudo decidir su muerte. Esto que decía, ok, te cedo la muerte, te voy a vencer ahorita. Y entregó su espíritu. Ahí recién murió. Ni la muerte tenía otro. ¿Por qué? Porque Jesús estaba entendiendo, su gloria es mayor, puede ser glorificada, así que muerte, ya, te entrego mi espíritu. Porque no puedes manejarlo, porque estoy sin mancha. Por eso consumado es, hecho está, terminado, ya acabé. Ahora soy glorificado para que mi pueblo también esté consumado, hecho esté, consumado, terminado esté, para mi gloria. Eso hizo el Señor, eso hizo Jesús. Entonces este Jesús glorificado hizo la provisión completa, no a medias, no por partes. Nos dio la provisión completa, nos dio el verbo completo. Juan 1, para entender eso del verbo que tantas veces he mencionado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con los hombres. Todas las cosas fueron hechas, fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parecido al verso que hemos leído en Colosenses. Todo en Él fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Está hablando del verbo. Ese verbo es completo, no es a medias, no es por partecitas, es un verbo completo, y ese verbo completo tiene que manifestarse en la iglesia. Amén.
Por eso es importante entender el cambio de mentalidad, el cambio de posición, el entender que nos hemos acercado a un Cristo glorificado, el cambio de entendimiento, que yo no puedo ya estar guerreando como antes, ya no puedo estar reprendiendo como antes, porque ahora voy al trono y desde el trono sale la justicia verdadera de Dios, sale la justicia divina de Dios, salen los decretos de Dios y yo como iglesia simplemente los establezco, porque ya está. Pero sigo aquí en la tierra sin saber cuál que hay que establecer, qué decreto, que qué nací, que qué hago. Pero si estoy en el trono, lo sé todo y lo traigo todo aquí. No vas a ir al trono y mira cómo el diablo nos ha engañado. Vamos a ir al trono después de muertos, después de la resurrección. No. Colosenses habla una iglesia para hoy. Acercaos confiadamente ante el trono celestial para recibir misericordia y el oportuno socorro. No es para cuando muramos, ya como viejitas. Yo escuchaba cuando era niño en la iglesia bautista cómo oraban las viejitas: Señor, llévame para recibir tu justicia. Pucha. Y orábamos así. Cuando no nos llévame, trae tu justicia, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Porque ya hay una voluntad. Mira, ni entendíamos el Padre Nuestro, porque ahora lo entiendo cuando estoy viendo a Cristo glorificado, cuando voy al trono, cuando me acerco a aquel que es nombre sobre todo nombre, cuando yo sé que soy la esposa y no la concubina, ni la novia, ni la guardada, soy la esposa. Yo me acerco y tomo, hágase tu voluntad, y la traigo. Eso es lo que yo quiero enseñarte, para que entiendas qué posición estás teniendo y vemos un Cristo glorificado, mayor, entendido. Ahí voy a entender Apocalipsis, ¿no? Porque antes en Apocalipsis, ¿cómo lo veía el Cristo? Y por eso nos es difícil entender Apocalipsis. Y ahí te invito a que leas otra vez Apocalipsis, pero digas: yo vengo a declarar que viene una revelación de Jesucristo glorificado para entender Apocalipsis. Y empieces a ver cada vez que se menciona a Cristo, verlo como el glorificado. No lo veas como el crucificado, pobrecito, el que recién resucitó, o el que está caminando sanando enfermo, porque ahí vas a ver al Cordero que es digno de abrir el sello. Entonces, sí, amén, él va a abrir el sello. Pero cuando entiendes que es glorificado, que está en el trono, con razón puede abrir el sello. Antes no habría sello, porque aquí no ha abierto ningún sello. Es el otro punto: tus sellos no se abren, tus sellos no se rompen, porque no tienes a Cristo glorificado. Cuando te acercas a Cristo glorificado, todos los sellos se rompen, porque Él puede abrirlos. Pero si sigues con el Cristo humano, Él solo sana, Él solo libera, y los sellos. Los que han pasado nuestros cursos de guerra espiritual, enemigos de la iglesia, saben que el diablo viene a sellar. Los principados potestades no vienen a endemoniar, vienen a sellar. Y los sellos se rompen cuando voy al trono. Los sellos se rompen cuando me acerco a Jesucristo glorificado, porque Él es digno de tomar el libro, tú eres un libro, y de abrir sus sellos para que se manifieste lo que Dios te ha dado. Amén. Amén. ¿Cierto? Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor.